He de tratar este tema con mucha delicadeza y para ello lo abordaré mediante un texto que acabo de leer. Hablar de mercados negros o mercados informales requiere de mucho desarrollo, sea este técnico, teórico o contextual, porque al tratar este problema es necesario puntualizar algunos aspectos. Es por eso que en este video abordaremos el libro de Hernando de Soto, El otro sendero. El libro está dividido básicamente en 7 capítulos, agrupados en 2 partes, dejando la conclusión por separado. En la primera parte se hace una descripción de cómo se forman los sectores informales y también nos aborda un recuento histórico del Perú, comprendidos desde los años 20 hacia los 80s y 90s. El primer capítulo nos explica cómo es que se adquiere una vivienda informal. Estos pueden ser por 2 vías, una por la invasión y otra por la compra y venta de las viviendas. En la primera nos describe que pueden ser adquiridos paulatinamente o de manera violenta. Incluso se puede llegar a dilucidar que pueden ser ambas al mismo tiempo o de manera simultánea. Una vez invadido el lugar, se establece el derecho expectaticio para suelo oficial. Finalmente establece una organización que les represente. Aquí están las juntas vecinales, por ejemplo. Con la segunda de la compra y venta trata en que son organizaciones o empresas quienes ofertan lugares con pretensiones formales. Estas terminan siendo igualmente informales porque la misma forma de adquirirlos son por medio de la invasión. En el recuento histórico nos habla que en un inicio son los formales quienes aceptan estos en el lugar, para luego ser reconocidos por medio de políticas, de manera legislativa y finalmente por el sector urbano. No obstante, también presentando problemas con el sector gubernamental. Es por ello que se van formando organizaciones o asociaciones para poder confrontarlos. Es entonces cuando el Estado es devastado por los mismos porque justamente tiene que atender a otros sectores de la misma categoría. Es por eso que llegamos al segundo capítulo, los mercados informales, y es que describe también 2 formas de hacerse informal, una de manera ambulatoria y la otra a partir del mercado. La primera que se subdivide entre el tipo de comercio itinerante y el que establece el puesto fijo. La itinerante es el ambulatorio, en cambio el otro es la que vela por los problemas. Es justamente la que nos introduce a la forma de adquirir un puesto, que es por medio de la invasión. Dentro de este sector encontramos 2 tipos de comerciantes, los cinturones quienes están alrededor de los mercados y los parásitos quienes están concentrados en las calles. Ya una vez invadido el sitio se procede con los derechos especiales y después la formación de organizaciones las cuales llegarían a representar como sindicatos para luego convertirse en federaciones, las cuales llegan a establecerse como cierto poder incluidos dentro del sector informal. Ya para la segunda forma de acceso o posicionamiento de un mercado fijo, son justamente la construcción de mercados o campos feriales, los cuales son construidos y ofertados por corredores a los puestos callejeros, justamente con la intención de quitarlos de ahí, pero de igual manera estos no dejan de ser informales. La evolución histórica es la misma que el de las viviendas. Primero con un reconocimiento o aceptación de los residentes formales, como también desde el ámbito legal y político. Así, por ejemplo, en el Perú fue reconocido con el CISA, una tarjeta o credencial que les respaldaba para ser informales. Ya de la misma manera que en las viviendas hay una formación de sindicatos para lidiar con los problemas que se les presentaron con el gobierno. Una vez rebasado la entidad pública, estas tienden más bien a politizar el sector informal y por considerarse un fuerte actor político, llegando así a considerar incluso a los mercaderes dentro de las arcas del poder gubernamental. Finalmente, en esta primera parte, tenemos a los transportistas informales. Estos igualmente lo adquieren por medio de la invasión. Luego una serie de pasos como el estudio del lugar, los clientes, la competencia y una autoridad corrupta. Ya después, establecen sus derechos y también eligen a sus autoridades. Primero como comité, en donde está la directiva y las secretarías de un pequeño grupo, y segundo como sindicato, para luego convertirse en una federación. Su recuento histórico es igual, comienzan por ser reconocidos por el sector formal, luego por la vía normativa y finalmente por la política. Pero al igual que los sectores informales en el comercio, estos presentan problemas con el sector gubernamental, pero también con las nuevas generaciones de sectores informales, estas por presentar una innovación en su servicio. Esto llega a convertirse en un problema incluso para sectores formales e informales a la vez, quienes tienen autos viejos frente a otros con mejores elementos.
Y de esta manera llegamos a la segunda parte que comprenden los otros 3 capítulos. La primera, que habla sobre los costos y la importancia de las leyes, la cual nos habla acerca de los costos de la formalidad y la informalidad, comenzando con la primera. Dentro de esta, también las podríamos dividir en 2 partes. Una, que es la del acceso, las cuales comprenden los costos en cuanto a la industria, el mercado, la vivienda y el transporte. Cada una de ellas presentan problemas tanto en costo como en tiempo, principalmente la segunda. Así, por ejemplo, se requiere de 283 días para abrir una industria, 43 días un mercado si es pequeño, 17 años si es grande, para una vivienda se necesitan 43 meses y para el transporte 27 meses. Luego ya para una segunda parte está el tipo de costo por permanencia, lo cual se puede resumir en impuestos y controles legales, las cuales desincentivan a los sectores. Ahora entramos a los costos de la informalidad, las cuales se dividen en 2 tipos. La primera, que tiene que ver con los costos de ser ilegales, la cual también establece otros 3 subcostos por evitar sanciones, costos por las transacciones netas y el de evitar impuestos y leyes laborales. En la de para evitar sanciones tenemos costos como el no poder crecer en el mercado, recurriendo a establecer pequeños mercaditos en otros lugares. Después tenemos el de no poder hacer publicidad y finalmente de recurrir a dirigentes corruptos para no pasar factura. Luego en el de los costos por las transacciones netas tenemos los impuestos indirectos, la inflación y las tasas de interés, las cuales llegan a ser especulativas dentro del mercado e imposibilitan de buena manera llegar a un estado más formal. Y ya después con el de evitar impuestos y leyes laborales se establece que aun cuando el comercio no paga el mínimo nacional y que tampoco pagan impuestos directos, este no podría técnicamente en su empresa poder acceder a más métodos ni tampoco podría acceder a créditos. Ya en la segunda tanda de los costos que hay en informalidad son los de no tener una buena ley. Aquí están los costos por falta de propiedad, la cual genera inseguridad y por tanto menor inversión. Luego tenemos el problema del sistema contractual, el cual hay un descuido gracias a que no existe una seguridad al momento de establecer un acuerdo. Y es justamente por eso que se establecen acuerdos ya sea con conocidos, que requieren más tiempo, familiares o por medio de autoridades del mismo sindicato, o llegando al extremo de optar por la violencia o la amenaza. Y es que todo esto justamente se cae por la inseguridad o la incertidumbre que se tiene de parte de ambas partes. Y finalmente está el tipo de costos por la ineficiencia del derecho contractual, ya que esta es la que se pone a los costos de la inseguridad contractual, sea esta penal o yendo por otra vía de sanción. Ya pasando a una segunda parte dentro del tipo de costo por ser informal, el texto abarca algunas consecuencias devenientes de esta, y que de por sí ejemplifica también al Perú, las cuales tenemos como la baja productividad, una menor inversión, un mal sistema tributario, una inexistencia en cuanto a la innovación y por consecuencia del conjunto, y finalmente el establecer políticas macroeconómicas. Pero también, luego de las consecuencias, se abarca el derecho como condicionante del desarrollo, porque aquí propone que el derecho debería posibilitar instrumentos que faciliten y disminuyan la incertidumbre en cuanto a los incentivos para su especialización, dando a entender del por qué es importante este mecanismo para el desarrollo. Ya en el quinto capítulo nos habla acerca de la tradición redistributiva, la cual concibe como un problema la dependencia del derecho hacia la política, generando así una politización en los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, los consumidores piden regular precios para no atravesar una escasez, los asalariados piden un aumento para no quedarse sin ingresos, los empresarios piden impedir la innovación para no perder mercado y por último los empleados piden no ser reemplazados. Todo esto, según Soto, es un perjuicio para el país y llega a plantear que el gran defecto está entonces en el Estado. Es por eso que ya entrando al penúltimo capítulo, que trata sobre el paralelo mercantilista, el texto nos explica del por qué el gobierno, sin importar de qué lado esté, recae siempre en este modelo mercantil. Aquí nos muestra algunas características como el acceso a la empresa, monopolizando y dando ventaja a unas pocas, como también la normatividad excesiva sobre la clase innovadora. También llega a explicar cómo es que por culpa del mercantilismo aparecen los informales, comenzando con los migrantes del campo a las ciudades, luego cómo es que ellos recurren a la informalidad porque eran recibidos de forma hostil. Quizás y ejemplificando con Europa, antes de la revolución industrial, saca una conclusión de que es el mismo estado mercantil de la época, quien por consecuencia termina incluso abolido por la clase informal. Ahí pone Inglaterra, Francia, España y Rusia, puestos como ejemplos de lo que sucedió al no poder tratar el sector informal como un problema transversal.
Ya para terminar el libro, Soto nos da unas cuantas propuestas y que llegarían a ser el cambio de las instituciones y logre de alguna manera integrar a ambos sectores, tanto lo formal como lo informal, que logren simplificar las demandas, llegando incluso a desregular el sector informal y permita emprender con innovación a la clase que lo requiere. Llega a plantear también la descentralización y hacer que las instituciones sean más transparentes mediante una consulta popular, publicaciones de normas y análisis costo-beneficio, así teniendo con claridad en cuanto al costo del gasto público. Es así que llegamos al final, donde de mi parte rescato lo siguiente, lo que justifica el título del libro en sí, que entre ambas vías, conocidas como izquierda y derecha, siempre se puede considerar otras prácticas. Es así que sin ir por ninguna de las dos, se opta por otro sendero. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal, ya que abordaré más resúmenes y de mejor calidad cada vez. Espero poder contar con tu participación más adelante.